¿Cómo anda, Soledad? Bueno, muy bien, acá estamos. Está arriba de la mesa, ¿verdad? El último eslabón o el último peldaño. El último en el sentido de más reciente. Sí, sí, el más próximo. ¿Verdad? Este asunto de hombres carnaval, varones carnaval. Este sitio en las redes, en Instagram, en donde distintas mujeres de distintas edades cuentan situaciones en las que se han sentido vulneradas, violentadas, donde el abuso y la violencia, hija de la lógica patriarcal, de algún modo u otro les hizo daño, ¿no es cierto? Sí. Y en ese sentido, bueno, como las tentaciones a creer que entonces el problema es el carnaval surgen, son un poco inexorables. Algunas son intencionadas, pero otras es inexorable que se crea. Y ayer incluso el presidente de la República hizo una observación que me pareció atinada en el sentido de que no escuchaste algo así como... No lo estoy citando textual porque no lo tengo enfrente, pero que no había que ver este tipo de asuntos como propios de sectores específicos. Y a mí me parece que ese es un buen mecanismo para hablar de objetivamente un nuevo tiempo histórico que estamos transitando todos, ¿no? Estamos en el medio, yo creo que sí, de un gran temporal de cambio, que además es como muy, muy nuevo, me parece, por lo menos el que tiene que ver con los delitos sexuales, más que con la violencia de género, que ya viene de un proceso de visibilización más largo y de toma de conciencia de ese tipo de expresión de la dominación de género que vivimos y sufrimos las mujeres. Ahora creo que hay una vuelta de tuerca en los últimos 2 años, diría. Nosotras relacionamos por lo menos... ¿El nosotras incluye? Con la gente con la que trabajo. ¿En Cotidiano Mujer? En Cotidiano particularmente, nosotras hemos llevado adelante hace 3 años grupos de trabajo con mujeres que sufrieron abuso sexual en algún momento de sus vidas. Y particularmente con la doctora, la otra coordinadora de ese proyecto, que es una psicoanalista, relacionamos esta etapa o este momento desde el Me Too, la hermana Yo te creo en Argentina, sí, claro. También lo que ha pasado aún con sus particularidades en Francia, porque tiene como otro color, digamos, el de Francia, pero todo este destape sobre el consentimiento que hizo una autora que fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre de 50 años, presentado como novio, ¿no? Claro. Y ella recién con 50 años, eso lo vive de los 13 a los 15 más o menos, y recién cuando tiene ahora 50 años puede redimensionar esa etapa de su vida. Y todo eso tiene que ver, me parece, con todo este acumulado de hechos. Tiene que ver, ahora está en el tapete la violencia machista en el carnaval, que es un ámbito más de la violencia machista en toda la sociedad. Las médicas lo hicieron la semana pasada. En Derecho parece que ahora se viene. Hubo también unos días en Twitter donde estuvo en el tapete algunas denuncias, con menos fuerza que la de las médicas, pero bueno, eso es lo que pasa, que hay como una doble reacción, con así como cosa abrupta, que parece que hoy nos dimos cuenta de que hay violencia machista en el carnaval, sí. Y parece que tenemos que condenar rápidamente todo y tenemos que diferenciarnos, cuando en realidad es bastante obvio lo que dicen muchos de estos denuncias, más allá de a quién acusan o a quién no, sino las prácticas. No, vos sos un hombre de carnaval, sabes perfectamente que lo que allí se dice, más allá de a quién, si eso lo puedes dar feo o no, sabes que existen y han existido. O por lo menos, para hacer para meterme en el escalón más básicamente cauto. Sí. Deliberadamente. Sí, para no pecar de... Podría subir unos escalones, pero lo digo, aún que por lo menos son muy altamente probables, cuentan con alta probabilidad de que hayan ocurrido, ¿no? Pero sí. Lo quiero decir porque es medio incómodo lo que voy a decir ahora, porque puede ser interpretado desde el lugar que no quiero. Claro. Y es porque yo por decirte lo menos, hace 18 años que presento carnaval en un escenario, sí. ¿No es cierto? Y cuando ha surgido, incluso escuchaba algunos comentarios en el sentido que de adjudicarme cierta complicidad a mí en el aparente silencio.
o alguien que de buena fe me pregunta. Y quiero decir que cuando uno habla de carnaval, el universo carnaval tiene como distintos, por llamarlo así, locaciones, distintos escenarios. ¿No es claro, cierto? es grande además, es un medio bastante grande, no es tan chico. Por lo tanto, presentar en un escenario, naturalmente, cuando vos presentás en un escenario, vos no estás frente a un hecho de estos que seguramente ocurrieron. No, pero vos tenés diferentes situaciones. Pero para, por favor, lo menos que quiero es como decir, no. porque sería sería el lugar equivocado del cual analizar el hecho. Primero no estoy yo por lo menos no estoy en línea de acusar a cualquier persona de cómplice de cosas que no tengo por qué acusarlas. Así que ese no es mi posición. Sí. Creo que hay cosas de diferente orden. Hay un montón de esas conductas denunciadas que son micromachismos, que no son delitos. Desde ya. Y que probablemente sí las viste todas, en todo el tiempo desde el escenario también. A tal punto no saco la pata del lazo, querida Soledad, que no solo vi muchas de esas. Sí. Probablemente yo también las protagonicé. Por supuesto. O te reíste, ¿entendés? O hiciste cómplice. Por supuesto, no tengo duda. En ese ámbito del micromachismo, de que está bien, como está bien hacer chistes de las mujeres, está bien hacer chistes de los homosexuales, todo eso que ha ido cambiando, pero eso es histórico. Pero ¿no? quiero decir que yo sé muchos chistes, además de petizos, que yo soy petizo. Bueno, además. ¿Entendés? Hay muchos. Pero no hay un sistema de opresión contra los petizos. Esa es la diferencia. Lo podríamos discutir, señora. Usted porque supera largamente el 1,70 m y no se da cuenta de mi lugar. Estoy al lado de las privilegiadas. No, pero lo que quiero decir es, vos tenés como esto, un sistema que está lleno de micromachismos y conductas violentas de ese nivel naturalizadas. Después tenés conductas mucho más graves. Y como todo aquel que ejerce violencia de manera sistemática, digamos, o un violador o un abusador contumaz, no se junta con cualquiera. Probablemente si vos sos una persona que no esté afín a encerrar mujeres en un cuarto y a manosearlas, y vos no estés dentro de la barra a la que él le proponga o con la que él lo haga cómplicemente. Eso sí, como tampoco todas las mujeres somos igualmente pasibles de ser víctimas. Sí, en términos generales. Lo que pasa es que los abusadores tienden a buscar a las personas que ya están más fragilizadas por razones de otro tipo, de otra índole, ¿no? Personas más débiles, que entonces es más fácil no solo abusar de ellas, sino lograr que sostengan el silencio de ese delito, ¿no? Esto es como funciona el mecanismo. Digamos, algo así como, no son bobos, ni para elegir a las víctimas, ni para elegir a sus aliados. ¿No? Entonces, creo que no podemos decir, y no me parece que sea conducente acusar a todos los que integran el carnaval. Vivimos todos en una cultura machista que reproducimos en general todos y todas, no solo los hombres se benefician de esa cultura. Esa es otra habitual confusión. Pero no se olviden que hay una mujer. No, pero que somos parte, somos criadas, hemos sido todos criados en este sistema, bajo esta cultura machista. Y más allá de que sí, evidentemente, quienes nos definimos como feministas, lo que tenemos es la capacidad crítica para revisar, para entender el problema y para irlo revisando Claro. en ese sentido también nuestras conductas. Y en ese sentido... Pero no estamos libres de pecado, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que no es conducente salir a acusar así como a todo el mundo. Creo que hay que diferenciar hechos. Hay algunos que son muy graves y a mí me parece que a los que son muy graves... Ahora estás aludiendo a carnaval, a las denuncias. A las denuncias hay en algunas Instagram, como ¿no? de violación y hay denuncias de abuso sexual. Creo, lo hemos comentado muchas veces, incluso con gente de mi familia y en otro lado, es decir, hay hechos que lucen claramente como delitos, como crímenes notorios, digamos, ¿no? Por supuesto, en un Estado de Derecho todo tiene que recorrer un proceso, pero y después hay otros que están en esa zona definitivamente alejada de esos, pero que mi hipótesis es, son hechos alejados de, pero están instalados al borde del mismo camino, ¿no? Es decir... Bueno, es esto, la cultura de la violencia también tiene como muchos mecanismos chicos que la sostienen. Es esto, no todos son violadores, pero sí hay un sistema que avala
y sostiene de alguna manera que algunos hombres puedan ejercer ese tipo de poder para probar la hombría. Esta es la tesis que más solemos adherir las feministas, que es la tesis de Rita Segato. La violación es más un mensaje entre pares que un acto en sí mismo contra la víctima, ¿no? Es un mensaje de hombría entre varones. Lo que me parece también, en la medida que nos abracemos a esa hipótesis, que vamos a seguir errándole el bizcochazo si no empezamos a atacar esa lógica. Claro. ¿Se entiende? ¿Por qué un varón, lo que pasa es que como es el perpetrador de la violencia, justamente ocupa un merecido lugar de quien comete el delito? Sí. Y es responsable, eso no... Está fuera de discusión. Está fuera de discusión. Sin embargo... Estamos entendiéndolo desde otro lado. Sin embargo, si queremos de verdad cambiar esto, porque no podemos nosotros ser críticos con una mirada estrictamente punitiva con relación a otros crímenes en la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Ya hemos comprobado, bueno, muchos abrazamos esa idea, que aumentar las penas, aumentar las cárceles, eso no soluciona el problema de la violencia en general en la sociedad. Bueno, tampoco debería correr esa misma lógica para los perpetradores de estos crímenes, sin preguntarnos de dónde viene eso. No, está bien, yo también hago dos cosas ahí, dos separaciones. Sí, habemos muchas personas que vamos por el lado del antipunitivismo. Creo que igual el problema que hay con los delitos de violencia machista o los delitos de la violencia de género están penalizados, ¿no? Vos no tenés varones en las cárceles por golpeadores, incluso muchos de ellos han intentado matar a sus parejas y como mucho tienen una tobillera. Entiendo. O sea, no justamente no somos punitivos con ellos, o sea, si no habría mucho más. Entiendo lo que decís. De hecho, los delitos de las penas por el abuso sexual como delito aparece en el 2017, o sea, antes te obligaban a practicarle sexo oral a una persona y eso era atentado violento al pudor. Exacto. Entonces, estamos hablando de cosas muy, muy, muy nuevas. Muy recién llegadas, claro. Y con penas bastante cortas. Yo, que soy muy de las redes y demás, cuando hoy en día que está saliendo muchas condenas de abuso sexual a padres, padrastros de diferente orden, la gente dice, ay, ¿y qué pena tan chica? Van 2 años o sin prisión o prisión domiciliaria, las diferentes... Pero es que en realidad son delitos que no son considerados, no tienen una alta carga penal. La ley no la tiene, no es más allá del juez o la jueza. Es que el juez de turno se equivocó, por supuesto. O es cómplice de la lógica por supuesto patriarcal. Que hay de esos, pero la verdad es que la letra fría de la ley, ahora con la ley de urgente consideración acaban de duplicarse las penas para abuso sexual, porque eran hasta 2 años, si mal no recuerdo, depende. Entiendo. O sea, muy bajas con respecto a la rapiña. O sea, más allá de lo que uno entienda que evidentemente ninguna de estas personas va a pasar cadena perpetua, porque acá en este país no existe esa concepción. Pero eso es al revés. Si vos lo comparás con otros delitos que en este país se castigan con mucho más penalidad, pareciera que son delitos menores. Y yo lo decía exclusivamente por el lado de que, aún advirtiendo eso que decís, que es blanco sobre negro, o sea que clarísimo, es claro, es contundente, y en algún punto comparado con lo demás hasta luce absurdamente cómplice de la lógica. Sin embargo, hasta que no nos planteemos cuáles son, dónde anidan las razones que provoca esa conducta, eso es así. Le vamos a seguir errando, la vamos a correr de atrás. La pena no va a solucionar, eso es así. De hecho, tenemos muchos problemas para resolver. Tenemos el problema para mí es el primero, y es el de contener a las víctimas, el de protegerlas, el que no se les vuelva en contra una denuncia. Que sean ellas las que terminen excluidas de los espacios. Y déjame entonces, a propósito de esto que decís, hacerte esta pregunta. Con relación a el caso Carnaval y específicamente a este sitio en Instagram, ¿qué pasa si todo queda ahí y no se sale de la I? Es decir, 70 nombres conocidos de posibles perpetradores de distintas formas y matices de violencia, pero desde la perspectiva legal, a menos que
haya una acción de hecho, que de hecho... Estamos tratando de que suceda, por lo pronto, encauzar aquellos que son delitos. Es esto, ahí hay mucha cosa que no es delito, aunque sean sí conductas machistas y condenables, pero no son delito, que es otra cosa. Y sí hay una cantidad de delitos, y delitos muy graves que algunos involucran a menores de edad, a adolescentes. Entonces, encauzar eso para la justicia, porque es importante para todos y para todas, es importante para las víctimas que se determine y la institucionalidad de este país diga, esto es un delito, acá hubo un perpetrador y hubo una víctima, y se procese esa situación. Para ella es reparador pasar por ahí, no es lo mismo hacer un scratch en redes que ir a la justicia. Para ninguna persona que haya sufrido un delito no es la misma cosa. No es lo mismo. El efecto reparador en sí mismo, ¿no? El que te reconozcan, el que la institucionalidad reconozca que sos víctima, que fuiste víctima de tal y cual hecho, ¿no? Pero también podría mirarse desde otro lugar, que imagino que más de una mujer, más de una muchacha lo debe estar pensando, y es el siguiente. Yo así por lo menos ya me lo quité de encima, ¿no? El tema, porque se lo pude decir a alguien y ese ya no goza de la impunidad que gozaba recién. Pero no me hacen pasar por estrados, no me hacen declarar, no corre el riesgo que mi nombre sea más público y le tenga miedo a toda esa instancia. No son efectos comparables. El de las redes termina quedando, el riesgo de que solo quede en términos de redes, no es un problema de credibilidad, de que eso que denuncian sea verdad o mentira, sino es como de... Esto tiene que tomar otro cauce para que haga un efecto, permee en la sociedad, en todos aquellos que son incrédulos de estos hechos, que son incrédulos de que sus ídolos pueden ser perpetradores de violencia sexual, que es otro problema que tenemos. Nos cuesta mucho asumir que muchos de nuestros ídolos pueden ser abusadores. Gente que queremos. Decís esto y cae acá como una flecha el nombre de Daniel Biglietti, también, ¿no? Es otro síntoma. Ahí tenés ese lugar, desde ese lugar. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Para mí el mayor problema, más allá de que creo que hoy con el protagonista muerto no vamos a llegar a ninguna gran conclusión sobre eso, por lo menos no la que alguna gente espera. Yo hay cosas que no necesito, me alcanza con leer declaraciones de su familiar directo acusándolo. Eso no es común que tu hermano te acuse de abuso sexual. Entonces, algunos hechos por cómo se dan, y para quienes conocemos cómo se procesan esas cosas, a mí me alcanzan. Tampoco va a tener consecuencias, que a mí me alcance saber tener buena información, no tiene consecuencias. Soledad, en tu caso no hay dudas, digamos. Yo no la tengo, pero no la tuve del momento que leí un posteo largo en Facebook el día que él falleció, que fue una casualidad. Estábamos con mi compañero, además leyendo, nos enterábamos que se murió, y en el medio que yo entro al Facebook empiezo a leer eso, que no sé ni cómo me aparece, porque yo no soy amiga de la familia. Y leo una serie de comentarios, no solo era un... ¿No estás hablando de cuando murió Biglietti? El día que falleció. Y allí se empezó a leer, y tanto mi compañero como yo nos quedó claro que ahí había sucedido eso, que él había cometido abuso sexual contra una niña, que no sé más nada, pero por cómo estaba escrito, por la variedad de otros comentarios que aportaban información, no hay nada para hacer con eso. Lo que yo quería traer, porque ya está muerto, ¿no? Pero lo que yo quería traer es esta dificultad que tenemos para poder ver que sí, que los abusadores son seres encantadores, pueden ser nuestros amigos. Pueden llegar a serlo, ¿no? Pero es más probable que lo sean a que no lo sean. No, es más probable que sea una persona amable, simpática, común, tranquila, que sea un agresivo, yo qué sé. Tengo una amiga que el profesor, su compañero de trabajo profesor, encontraron pornografía infantil, un tipo bonito, guapo, de 28 años, que había sido novio de otra maestra de la escuela. O sea... Sí, vos decís... ¿No? ¿Cómo que tiene pornografía infantil? ¿Y qué otra cosa sabrá? Entonces, eso es lo que nos choquea, es enfrentarnos a que sí, es un delito que convive... que los delincuentes conviven con nosotros. Pero ya que estamos en este cruce de vectores, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas. Para rodear recuerdo que Aderbal Freire, el director
brasileño, teatral, él hablaba a propósito de cuando empezaba a trabajar con sus actores, hablaba de rodear el circo. Usaba esa imagen de cómo vas ingresando a lo que querés hacer como desde diversos lugares, ¿no? Siento que ahora estamos rodeando el circo, que en el fondo me parece una buena señal, porque se advierte que en todo caso a este circo no se entra por una única puerta. Estoy haciendo dialogar dos situaciones, la de un abordaje de esta naturaleza al abordaje de una creación artística. Pero en todo caso, a mí lo que me parece interesante es que me parece que la humanidad, no Uruguay, porque otra cosa que siempre nos pasa a nosotros, somos tan chiquitos, pero somos tan chiquitos y soberbios. Soberbios, muy soberbios. Que creemos que lo que pasa acá porque sí, se vienen las elecciones departamentales, ¿viste? Y porque Rafa y porque Villar. ¿Me seguís? Sí. Y eso nos hace un mal terrible, creo. Porque no. Que además es contradictorio con lo que es Uruguay por definición, un lugar que recibe, que se nutre históricamente, ¿no? Por lo tanto, creer que las cosas que pasan acá... Mire, amigo, la gran ventaja que tiene Uruguay es que yo digo que la mayoría de los problemas que vive Uruguay ya otros las pasó antes, así que sería bueno preguntarle, flaco, ¿cómo vecino, te fue? ¿Cómo te fue con aquel caño? ¿No? ¿Lo arregla así o lo arregla así? Pero no hacemos eso. No lo hacemos. No aprendemos de adelantada. Y si no, lo que no hay que trasladar es cosas mecánicas. No, está bien, sí, porque el vecino vive en otro piso que yo, pero a lo mejor algo de lo que hizo me puede servir a mí, ¿no? Bueno, en fin, a eso nos cuesta horrores, paradójicamente. Y no estoy hablando ni de derecha, ni de izquierda, ni nada. Es esa cosa como que no. Nosotros que nos creemos especiales. 25 de agosto, el día de la declaratoria de la independencia, y dicen, mira que no fue tanto la declaratoria de independencia. Pero salí antipatriota, no sé qué, no, pero mira que léelo, mira que dice que en realidad nos vamos a otro país, ¿no? Nos cuesta horrores que un espejo nos devuelva una imagen parecida a la que somos, ¿no? Bueno, dicho esto, primero, la humanidad se está haciendo preguntas. Parte de la humanidad se está haciendo preguntas que hasta hace media hora en la historia no se hacía, ¿no es cierto? Sí, yo lo veo en este cambio en el lugar de las mujeres, ¿no? Sobre todo, es eso. Las mujeres en el último siglo hemos cambiado de posición y hemos hecho la revolución estructural más importante a nivel social, de orden social. No hay... Creo que era Barran el que sostenía esa idea. Yo escuché a Rila hace poco. Bueno, pero... Barran puede ser que lo haya dicho, no puedo citarlo. Bien. Pero es eso, pero es obvio además, es evidente, claro. ¿No? Hay mujeres hoy que tienen 95 años que nacieron sin ser ciudadanas, sin haber podido votar, o sea, y hoy pueden tener hijas que se casan con sus novias. Pero es que ese cambio, por eso es el más fascinante, ese cambio, no hay nada en el estante de la humanidad que no se vea movido por ese cambio. Claro, no todo. Que eso es lo fascinante, porque, qué sé yo, cuando la revolución, estoy tirando, hecho que sea, la revolución cubana que generó legítimamente y genera tantos distintos entusiasmos, identidades y alteridades, ¿no? Ponele. Sí. Y bueno, pero hay cosas que igual no cambiaban, ¿eh? No nos metamos con esto, pero ni siquiera se les ocurría preguntárselo, ¿no es cierto? Esto, a diferencia, mueve todo, ¿no? Lo económico, lo social, lo cultural, todo. ¿Qué asunto de nuestras vidas no lo mueve esto? Y en esta lógica de, por lo menos desde la izquierda, de ver y analizar todo desde una cuestión de clase, y en este eje izquierda-derecha, el feminismo te atraviesa. No es tan sencillo estar. Yo en una conversación con compañeros la otra vez le decía, bueno, es más fácil estar ubicado en la izquierda porque acá estamos nosotros los obreros que somos los buenos y allá están los burgueses que son malos. Sí, claro, desde ese lugar en ayuda. Esto, este corte no existe porque tenemos a los malos de este lado desde el punto de vista feminista. Vos tenés a machistas o hombres violentos, hombres... Sí, claro. Dominadores en el sentido más estricto de la palabra, de este lado. Sí, y podés tener del lado de enfrente gente en la derecha que no tiene estas conductas. O sea, no es tan sencillo, nos complejiza el problema y lo hace bastante menos lineal. Claro. Y además nos hace cargo a todos de tener que hacer cosas para revertirlo. Cuando suceden estos hechos pasa otra cosa, y es que desde la perspectiva, es así, estrictamente política partidaria en particular,
hay como una intención de llevar agua para Molinos, ¿no? Sí. De un lado a otro. Eso está pasando. No, en todo esto. pasa lo de Biglietti y es una operación de la derecha contra la izquierda. Pero pasa lo de Biglietti y la derecha dice, mirá el de ustedes, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí. Y hay gente que además no sale de esa lectura, de es una operación de la derecha, y hay otros que dicen, no puede ser porque era Biglietti. Bueno, mirá, nos enteramos ahora, creo que porque yo creo que lo de Biglietti particularmente sale a luz en este momento, consecuencia de todas estas denuncias que están habiendo, sí. Consecuencia del efecto en todos nosotros de la Operación Océano, de tomar conciencia de que los explotadores son hombres comunes y corrientes, guapos, lindos, guapos no particularmente, pero hombres, ¿no? De buena posición social, ricos, con dinero. Bueno, son ellos los abusadores. Sí, que uno podría decir desde un lugar. Me acuerdo. Pero te enfrentan a una imagen de perpetrador que no es la imagen de la fantasía, no es el ogro, no es el señor de verrugas a la nariz, el abusador. O el sátiro que iba con la gabardina, ¿no? Con la gabardina, exacto. Son personas comunes, prestigiosas en muchos casos. Bien, ¿y qué pasa si en esa ola, de pronto esa ola se lleva por delante un noble y buen castillito de arena que estaba al borde de la arena y que había hecho un niño en una tarde plácida en la playa? Creo que hay algunas cosas que no las vamos a poder evitar. A mí me gustaría que no se llevaran puesto a nadie, porque no me gusta que gente que no merece pague por cosas que no hizo. Eso como principio general. Pero sí creo que es inevitable en términos sociales, en el medio de esta bataola que se está rompiendo de una manera como una cosa que explotó, ¿no? Hay como todos tenemos como esa sensación de que esto explotó. No van a ser los que estuvieron en la posición de poder los primeros que me van a preocupar a mí, la verdad. Ajá. Van a ser primero ellas las que han sufrido. Entiendo. Me encantaría que nadie pague por nada que no hizo, ni sea culpado ni acusado. Eso está fuera de discusión. Pero la verdad es que la balanza está muy para el otro lado. Entonces, poner mucho el foco en eso hace que perdamos de vista todo lo desequilibrada que está la balanza. Es como... Entiendo. Es como cuando, por ejemplo, se discute acerca... Te voy a dar un dato. En los grupos de víctimas de abuso de cotidiano participaron 30 mujeres. Sí. El 5% pasó por la justicia. ¿Entendés? O sea, el nivel de... ¿Qué es lo que frena el nivel al 95%? De impunidad? A ver, la pregunta es, aunque luzca para vos llover sobre mojado, ¿qué es lo que frena que el 95% restante no haya ido a un estrado judicial? No. Todo, desde ser menor de edad cuando sufriste abuso y que fuera tu abuelo el que abusaba de vos y que nunca se lo pudiste contar a tus padres porque tu abuelo era un hombre intachable de la familia y era el que te abusaba, y recién lo estás pudiendo hablar 28 años después, cuando ya el delito además caducó y seguramente tu abuelo esté muerto. O sea, desde esas barreras, desde gente que fue en su momento llevada por sus padres a consultas porque había actitudes y la psicóloga ni siquiera reconoció que estaba siendo víctima de abuso esa niña. Hablo de 20, 25 años atrás. Claro. Sí, porque hay 50 años atrás la justicia le archivaron el caso. Ajá. También. ¿Qué? ¿Porque falta de pruebas o de...? Débil, la prueba fue débil o considerada débil, y sin embargo los hechos sucedieron. Digo, yo no tengo ninguna duda, nadie va a hacer una terapia de grupo inventándose un delito. Digo, no hay ningún beneficio en eso, ¿no? Uh-huh. Y yo qué sé, gente que mirá, un caso de una violación callejera, que esa es la que nos imaginamos la más. Él, siendo adolescente, la viola en espacio público a esta gurisa que en ese momento tenía 17 años. Lo que llamamos cuando éramos chicos un sátiro. Sí, digamos. Y que fue soltada enseguida fue la familia, la comisaría y la madre, o sea, una familia muy activa, con muchas herramientas que la protegió, hizo todo lo correcto, y ella se viene a enterar hoy con 30 años, creo que tiene, que en realidad el delincuente que la secuestró y la violó no fue condenado por violación, porque eso no lo lograron probar, y a ella la violó a punta de pistola. ¿Me entendés? O sea, ¿qué cosas? Bueno, ¿no? Acabas de recordar que el abuso
no existía como tal, era atentado violento al pudor y habían otras categorías. Pero en este caso te estoy hablando de esto, del delito más clásico en la versión más cruda. Sí, con penetración incluida, digamos, que es lo que... O sea, y en la calle, y no era un amigo de nadie, era una persona, creo que hasta donde ella dijo, tenía problemas psiquiátricos, no sé. Y sin embargo en el proceso judicial quedó por el camino, lo condenaron, no sé por qué, no me acuerdo qué delito, pero no por violación. Eso, el forense de esa época no determinó la violación de la gurisa. Pasa hasta el día de hoy, esto mismo. Pero bueno, esto es lo que está cambiando. El delito, este delito tiene la particularidad de hacer sentir a la víctima culpable de haber sufrido ese delito. Claro. Es el único delito. A vos te roban la billetera y no te crees culpable de que te robaron la billetera. El culpable es el chorro, punto. Acá no. Y esa culpa funciona sosteniendo un silencio. Como vos tenés vergüenza, no solo te sentís mal, sino que además tenés vergüenza de haber sido violada. Claro. Y sentís culpa porque algo hiciste para que ese hombre o violada o lo cercano a igualdad, ¿no? Ese hombre abusara de vos, no lo callás. Y lo que está pasando, que esto es para mí lo maravilloso y lo revolucionario, es que ellas se están dejando de sentir culpa. Claro. Y están rompiendo el silencio. Y esto, más allá de lo que opinemos sobre el método de las redes y el anonimato, es parte de ese rompimiento del silencio. Quizás no es la manera que más nos gusta, quizás hay otras maneras que son institucionales, pero lo que no estamos pudiendo ver es que hasta ahora no escuchamos nunca a las víctimas, que por eso rompe mal. Yo lo ponía más de una vez el ejemplo en el caso de Biglietti. El caso de Biglietti lo conoce mucha gente, esa acusación, desde hace muchos años, muchísimos, y muchas personas, de su entorno, de la cercanía. No, porque una cosa... Nunca escuchaste lo que te estaban, ¿entendés? Nunca nadie escuchó lo que le estaban diciendo a Biglietti, porque de hecho no importó. Bueno, pero a ver. Me parece... quizás que yo traiga esto, luce como menor y hasta casi como justificación. Cuando se habló de Biglietti semanas atrás, a propósito de algunos testimonios que entre otros incluían a Cedar, el propio hermano, claro, ¿no? Además, aquí yo conocí hace mucho tiempo a través de CX30 la radio, es decir, tenía cierto vínculo, sé quién es, digamos, y que además creo que puedo decirlo públicamente, era notorio las diferencias que tenían con su hermano, pero fíjate vos, las diferencias tenían que ver con, aparentemente, posiciones políticas dentro del espectro de la izquierda. ¿Ah? No. Uno más bolche y otro más ultra, sí, digamos, ¿no? No, pero quiero decir, porque eso era común también. Bueno, entonces era razonable suponer, no, mirá, que hay cierta distinción porque este es terrible bolche y aquel es un ultra tirabombas. Ni siquiera estoy hablando de Biglietti, estoy hablando de... Bueno, alcanza con hablar con los más veteranos que yo para hablar de esa lógica que uno dice, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Bueno, y se daban entre ellos, todo aquello, ¿no? En fin. Bueno, a propósito, esto nos ayuda a reflexionar acerca de que cuando creemos que ahora el mundo es más violento que antes, yo digo, pues mira, ¿de qué estaríamos hablando, no? Bueno, en fin, pero lo que quiero decir es, hay una cosa que tampoco a mí me funcionó en el caso Biglietti, es cuando se sugirió la idea de que era un secreto a voces. Y yo tengo 55 años, yo nunca había escuchado eso. Vos nunca lo habías escuchado, pero vos empezás a preguntar en el entorno y vas a ver que hay mucha gente que sí lo había escuchado. No, porque quiero decir... En tu entorno, ¿encontraste gente que lo hubiera escuchado? Bueno, yo rasqué en 2, 3 lados y ya había gente... Que sí. Y resulta que sí. Así, fácilmente, ¿eh? Resulta desde que sí. El esposo de una amiga, que lo sabía hace 30 años porque era amigo de los hijos, creo que de Cedar, desde la madre de otro amigo que era del ambiente de la música y bla, bla. O sea, no hice muchas cosas para... Sin embargo, empieza a hablar y la gente O sea, que esto funciona a la medida que haya una especie de tácito acuerdo del silencio. No, lo que quiero decir es al revés, es ¿por qué esa gente nunca lo registró? No los quiero acusar, ni solo los pongo de ejemplo. Es porque no teníamos la capacidad de escuchar ni de creer a las víctimas de abuso, ni de creer en el abuso. Es un tema que no lo veíamos. Víctimas de abuso que en alto porcentaje seguramente guardaban silencio, por lo mismo que acabas de decir, ¿no? Y si pasaba no era algo que
primero no teníamos, el abuso también tiene esa doble condición de que cuando se descubre que alguien es un abusador es como le queremos la muerte, que nadie lo suelte. Pero hasta ese momento en realidad hacemos vista gorda de un montón de situaciones que nos dan señales y las dejamos pasar, ¿no? ¿No sería este un buen momento para que nos preguntemos si ese silencio de alguna manera no termina actuando y generando lo que genera? Porque si nosotros aceptamos eso que todo el mundo, entre comillas, ve o que es fácilmente obvio o que resulta obvio, ese acontecimiento nos interpela a nosotros también. Claro. Y cuando algo nos interpela a nosotros, nos da temor abordarlo. Porque está muy cerca. Porque descubrir que es tu hermano el que abusó de tu hija... A ver, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿De qué estamos hablando? Yo he atendido gurisas que han venido a consultar para hacer denuncias en Cotidiano. Se me presentan 2 hombres, padres de 2 adolescentes. Uno desesperado vino solo a Cotidiano, que fue el único lugar donde consiguió que le respondiéramos algo. No sabía qué hacer, se acababa de enterar de su hija de 16 años, hace un año había sido abusada por un compañero del liceo. Y el tipo no sabía para dónde ir, claro, ¿no? Y la otra gurisa que recuerdo ya era mayor, pero había sido abusada durante varios años por el hermano del padre. Y allí ella vino a buscar información y a buscar asesoría acompañada de ese padre. Bueno, ese es otro dato que estás dando. La cara de ese hombre, yo te digo que lo veo, me parece que lo veo, ¿entendés? El tipo no, bueno, por supuesto que quería estaba acompañando a su hija para llevar el caso a la justicia, ¿no? Pero es fuerte, ¿no? Tu hermano es... Pero mirá qué gran paradoja la que estás evidenciando, que de alguna manera la sugeriste recién. Si a mí me roban la bicicleta, yo no tengo dudas a dónde ir. No. ¿Verdad? Si me roban el timbre de la bicicleta, ¿sabes? Sé a dónde ir. No está tan claro a dónde debo ir cuando me ocurre una circunstancia de esta, ¿no? No te dan, primero no hay servicios especializados en violencia sexual que respondan con relativa inmediatez y con contención y con herramientas a las situaciones de violencia sexual. Esto es así. Por eso nosotros nos propusimos en el plan piloto hacer estos grupos para que las mujeres puedan pasar por un proceso de reparación. Pero vos te encontrás todo el tiempo con gente que nos consulta a diario, desde abusos contemporáneos, por decir, te sucedió hoy o ayer, o gente que está explotando de un abuso que vivió hace 30 años, pero que es hoy también, porque para ella hoy necesita tener contención y encontrar una puerta de salida de qué hacer con eso. Vos escribiste, el otro día te cité acá en la radio y también en televisión, me parece importante hacerle llegar a las gurisas que denuncian situaciones muy graves en Varones Carnaval, que podemos acompañarlas con abogadas especializadas en haciendo la denuncia en la justicia y generando redes de contención. Y yo comenté, estás tú aquí para corregirme, porque lo que importa no es lo que yo haya dicho, sino lo que decís tú. Por un lado, el primer gesto es decir, ante una denuncia, tener la actitud de creer, ¿no? Que ese es un paradigma que hay que instalar. Iba a decir reinstalar, no, hay que instalar, ¿no es cierto? Si alguien denuncia, lo primero es creer, no lo primero es dudar. No, claro. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y lo segundo, abogadas especializadas haciendo la denuncia en la justicia y generando redes de contención. Y yo imaginé que cuando tú decís eso, especulé que la razón era que, cuidado que esto no quede una especie de catarsis mediática de redes que termine siendo poco productiva, inconducente y hasta, ¿por qué no?, generando efectos negativos a propósito de conceptos de justicia, digamos. No, generando... Afiname incluso generando hechos contraproducentes, porque tenemos casos de gurisas que han hecho estas denuncias en redes de otro tipo, en otro contexto, y han terminado teniéndole que pedir disculpas a su violador, porque no supieron dónde ir. En esa línea aplica el caso Gucci, por ejemplo, que él en esa línea pasó algo similar, pero yo no tengo la información directa del caso Gucci, pero sí supe que terminaron varias pidiendo disculpas. Lo que no conozco es de lo que ellas lo acusaban a él. Entonces no quiero hablar específicamente de ellas. Pero sí hay otro caso que sí,
hay casos en los que depende del nivel, primero, de quién sea la persona y el poder que tenga y sus asesores. Como todo, no es lo mismo tener abogados buenos que abogados como el primer abogado que agarraste, que puede tener mucha buena voluntad, puede ser tu primo recién recibido, no es igual cómo se maneja la justicia. Y si vos no sabes para dónde ir, hiciste esto, siendo una gurisa, sin tener idea de las consecuencias que puede tener, terminás revictimizándola a una gurisa que en realidad fue víctima de abuso. Entonces estás recomendando que acudan nunca recomiendo las redes virtuales como un medio de denuncia. Recomiendo la denuncia a la justicia. Ahí está. Primero recomiendo que asistencia. La primera recomendación es, si sufriste un abuso, si tenés dudas, si tenés pruebas o no tenés pruebas, si eso puede avanzar o no puede avanzar, consultá con una abogada especializada en violencia. Las dos cosas tienen que ser, abogadas y especializadas. Bien. Para que ella te ayude a evaluar lo que hay. Y una cosa que ayer ponía también en las redes es, que dijimos creo que hace un rato, y es esto, capaz que tu caso es más difícil de probar por cómo se dieron los hechos, no importa, porque cada caso es único, pero de repente puede suceder que ese abusador abusó de varias otras mujeres, cosa que es bastante probable. Claro. Porque en general los abusadores no tienen una sola víctima en su haber, tienen varias. Entonces, aún sin conocerte, aún habiendo sucedido momentos distintos, si varias mujeres denuncian a un mismo abusador, la prueba se termina siendo sólida por la cantidad. Mira, hay algunos mensajes que llegan y vamos dejándola por acá, por hoy, ¿no? Naturalmente, porque... Buen día, Ale. ¿Por qué será en su gran mayoría los abusadores sexuales, al igual que los delincuentes, son varones y no mujeres? ¿No es algo ciertamente curioso eso? Saludos, muchachos. Bueno, creo que esto apunta indirectamente al primer planteo, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué pasa con los varones, bueno, desde ese lugar también, ¿no? Desde el punto de vista feminista, eso que dice esta persona es así. A los varones se los enseña a resolver los problemas golpeando, a resolver los problemas por medio de la fuerza, la competencia de quién es más poderoso y más viril y más malo, ¿no? Eso es lo que te hace ser un hombre prestigioso en el imaginario social, y es el mandato de las masculinidades. De hecho, los hombres frágiles, los hombres delicados, los hombres débiles son los humillados, ¿no? Y ahí hay parte, por lo menos desde la teoría feminista, de donde radica el problema del uso de la violencia para resolver conflictos. Que además incluye... en este caso, además, en la versión de violencia de género, en la que tiene que ver con respecto a las mujeres, porque los hombres se matan entre sí, claro, más allá de que nos maten a nosotras, ¿no? Más allá de que nos maten a nosotras, en el caso con respecto a las mujeres, eso además tiene que ver con el poder de propiedad de las mujeres, que las mujeres toda la vida estuvimos bajo el mando de los hombres. Bien, otros mensajes que llegan, 099-894-987. Ale, creo en principio garantista del debido proceso, que ha sido desplazado en esta nueva sensibilidad por dar por sentado la culpabilidad frente a la denuncia. Estos muchachos del carnaval, que son políticamente correctos, adhieren a este segundo principio, que ahora por más que se disculpen, se les ha vuelto en contra y ya son culpables, lo dice JC del Parque Rodó a través del 099-894-987. Comentario para la invitada de Cotidiano Mujer: no he escuchado en el análisis de los colectivos feministas el aspecto positivo que tuvo la medida de no confinamiento obligatorio en contraposición a los que proponían cuarentena obligatoria, lo cual llevó a que el tiempo de exposición víctima-victimario fuera mucho menor. Incluso, aunque en forma indirecta, la pronta reactivación del sector de la construcción llevó a que 50.000 hombres tuvieran que dejar sus hogares para ir a trabajar. No estoy discriminando por el tipo de tarea, sino por el hecho de que lamentablemente la mayoría de los victimarios son justamente hombres. Algo así como que la no cuarentena obligatoria... Pero igual hubo bastante cuarentena, no fue obligatoria, pero se cumplió. No, sí, pero además, el acatamiento de la cuarentena fue bastante generalizado. O sea, las mujeres pasaron encerradas dentro de las casas con los varones. Las mujeres, y yo agrego, sé que no lo decís, no por ninguna razón, y los niños en particular, ¿no? Los niños, las mujeres quedaron a cargo de los niños. Hubo un problema enorme, eso, hay cantidad de nosotros hicimos. No, pero recuerdo que lo hablé con Botero acá, que si bien las denuncias como tal habían bajado, las consultas al 0800
habían aumentado explosivamente. Entonces cualquiera puede entender que algo estaba pasando, ¿no? Y bueno, si estás todo el día con el agresor, también es más difícil que vos puedas salir a una comisaría a hacer una denuncia o a ir a la Comuna Mujer a pedir asesoramiento. Naturalmente. Bueno, para un poquito. Me pasa esto a mí, estoy escuchándote, participé en este sitio, las redes, o no participé porque todavía no me animé. Más allá de que tengo la decisión o no de participar. ¿Quién me asiste? ¿Quién me ayuda? Además, ¿dónde hay una voz técnica que me escuche? Quiero decirles que esto sí ya sé, porque ya nos llegaron una consulta, que hay mujeres que no participaron de esas denuncias colectivas, pero sí han sido víctimas de varones de carnaval. Claro. Que ya nos contactaron porque quieren denunciar. Bien, y nos contactaron que es Cotidiano Mujer. Llamaron a Cotidiano, sí. Bueno, pasame el dato, porque si yo hago esta nota y... me pueden escribir a mí directamente a soledad.cotidiano@gmail.com. Soledad.cotidiano. Sí. Pueden llamar por teléfono a la oficina, que es 2902-0393. Sí. O escribirnos por las redes, que Cotidiano tiene Facebook, Instagram y Twitter. Bien. Hay algo que a mí no Lo que estamos haciendo es generamos reuniones, o sea, en principio con las abogadas de la red de abogadas feministas, que es con las... Yo valoro, reconozco y aplaudo lo que hace Cotidiano. Soy de los que cree que no deberíamos necesitar de Cotidiano. No, claro, ¿no? Yo también. Que yo necesito que sea el Estado el que me ayude, el que me auxilie. Y bueno, cuando entrevistes a algún candidato a la intendencia, vos preguntale qué medidas contra la violencia de género piensan tomar adelante, porque yo hasta ahora... ¿Pero por qué no por la intendencia? Y porque también es un rol de la intendencia. ¿Por qué la intendencia no puede...? No lo decía por eso, sino parece ser del Estado a nivel nacional, ¿no? Todo, el Estado. Lo que pasa es que el Estado a nivel nacional ya lo intentamos, ahora tenemos un pedido de entrevista a Gimón y a Botero para ver qué presupuesto van a destinar. La información que circula es bastante mala. Por lo menos el otro día Búsqueda sacó una noticia de que el Poder Judicial hasta el 2024 no va a implementar la ley. Debe ser el único país que vota una ley en 2017 y que el Poder Judicial no la implementa. Yo realmente estoy sorprendida, ¿no? No la cumplo. Hay una ley, pero yo no la cumplo. Ah, buenísimo. No, y además, si bien puede ser razonable la exigencia del presupuesto, ¿verdad? Quiere decir, dame plata, pero bueno, ¿y cómo es la cosa? Pero es necesario lo que pasa. Y necesita servicios. Es toda esta camada de delitos necesitan servicios especializados que no hay. Bueno, gracias Soledad. Bueno, gracias a vos. La seguimos más temprano que tarde. Soledad González de Cotidiano Mujer, de la Intersocial Feminista. Nos sigue quedando pendiente abordar de por qué los varones tenemos este tipo de necesidades, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿De dónde? Hay que escarbar ese lugar. Si no, me parece que vamos a dar de vuelta contra la pared una y mil veces, ¿no? Invita a alguno de los muchachos que trabajan con las masculinidades, a Fernando Rodríguez o a... No me sale ahora el nombre del otro. Ajá, Ibarra, gran amigo mío, Darío. Hemos estudiado algunas cosas juntas en Flaxo y ha venido acá varias veces. Sí. ¿Qué pasa, no? Con ese asunto, ¿verdad? Porque... sería injusto para la humanidad que todo se resuelva diciendo sos un hijo de tal por cual, ¿verdad? Y eso para la catarsis sirve, pero no sirve para cambiar la vida. Para cambiar el mundo no. Necesitamos... Bien. Es más, la catarsis muchas veces termina siendo funcional al poder en cualquiera de sus manifestaciones. Gracias, Soledad. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.